por la presentación, gracias a Observatorio, como siempre, por la colaboración. Hay más de 800 inscritos, con lo cual las dificultades técnicas, más sobre todo de nuestro lado, siendo juristas y bastante patosos con estas plataformas, pues de antemano nos disculpáis si metemos la pata, y las circunstancias han vuelto a forzar que el modelo de formación vuelva a ser exclusivamente virtual. Delante mío estamos en la sala de formación del despacho. Nos encantaría que nos hubieseis podido acompañar. Están los abogados del despacho, con lo cual somos más de 800 personas, pero bueno, nos comprometemos que en cuanto las circunstancias lo permitan, retomar el modelo clásico de presencia, que yo soy un nostálgico, me parece que es mucho más amable que el modelo virtual, o por lo menos hacerlo de manera híbrida, no descartar las nuevas tecnologías, pero yo creo que el vernos las caras y tomar un cafetito sería muy de agradecer, sobre todo con ocasión de este importante Real Decreto que ha sido muy esperado. Permitidme que os presente, yo voy a intervenir únicamente 2 minutos, a los que son verdaderos protagonistas de la ponencia de hoy, o de las sesiones con las 2 ponencias. A mi derecha, ahora lo veréis porque estamos compartiendo ordenador, está Jesús Laera. Yo creo que es de sobra conocido, pero simplemente 3 pinceladas. Jesús, como sabéis, es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense. Quiero destacar la posición de asesor que Jesús ha tenido en el Ministerio, para el Ministerio de Economía durante todo el proceso de negociación de reforma laboral, aparte de las aportaciones técnicas, que seguro que alguna pues, se ha visto reflejada en el propio texto del Real Decreto. Yo creo que también ha hecho aportaciones que han contribuido de manera pues, importante en la consecución del acuerdo social tripartito, que me parece que tiene mucho valor en esta reforma laboral. Y además quiero destacar que Jesús, tenemos la suerte de que sea consultor del despacho de Abdón Pedrajas Littler, que para nosotros es una suerte, es un orgullo y pues importante el poder contar con esa capacidad técnica. Y a mi izquierda está Javier Tibó Aranda, ahora también le veréis. Javier es profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado asesorando además a la COE en el proceso de negociación también de esta reforma laboral. Y como sabéis, destaco la posición de exdirector general de empleo de Javier, donde tuvo un papel protagonista desde la administración en todo el proceso de la anterior reforma laboral, de la Ley 3/2012, y yo creo que pues es un tándem de lujo que nos va seguramente a ilustrar sobre las cuestiones meramente teóricas, pero también prácticas derivadas, porque ya hemos tenido distintas formaciones derivadas de los aspectos más controvertidos que puedan haber y de las consultas que tengáis. Ya se han mandado bastantes de reforma laboral. Concluyo únicamente explicándoos el esquema. Tenemos idea de hacer intervenciones de aproximadamente 1 hora en las personas de Jesús y de Javier. Va a empezar Jesús con contratación laboral, los contratos temporales y los contratos formativos, creo que también los fijos discontinuos. Continuará Javier Tibó con una intervención también de Iván López, socio del despacho, en materia de contratas y en materia de negociación colectiva y sin solución de continuidad en materia de ERTES. Y va a terminar Jesús explicándonos el mecanismo RED. Y luego, pues, Maite, como tú dispongas, tendremos un coloquio con las preguntas, un debate y las reflexiones críticas, las valoraciones que tengamos que hacer. Pues sin más, mil gracias. Reitero las gracias. Buenos días a los aquí presentes, abogados del despacho, y a los que están conectados online. El Decreto Ley 32/2001 es, como es conocido, es fruto de un acuerdo tripartito entre Gobierno de coalición, sindicatos y patronales, y tiene 4 objetivos: reducir la contratación temporal, ajustar algunos problemas salariales derivados de la reforma del 12, apostar por la formación de los trabajadores e intensificar la flexibilidad interna. Quizá el principal objetivo de la reforma es reducir la contratación temporal, que es la parte que a mí me corresponde,
y ello fundamenta otras decisiones de la propia reforma, como mantener la regulación del despido de la reforma 12 y mantener prácticamente el 90% del contenido de la reforma del 12, en especial en todas las herramientas que han sido hasta ahora muy útiles de flexibilidad empresarial. Y la apuesta por reducir contratación temporal también va unida a un aumento de flexibilidad en modalidades, como ahora veremos, como el fijo discontinuo, en intensificar los mecanismos de reducción de jornada y suspensiones de contrato, que son muy adecuados en plantillas fijas, y va conectado con uno de los objetivos de la reforma, que es integrar en mayor medida que hasta ahora la formación de los trabajadores en la relación laboral. Se ve en perspectiva, y cierro esta introducción, un modelo laboral que bebe de las virtudes de las reformas anteriores, que introdujeron buenas dosis de flexibilidad en nuestro mercado laboral y que ahora además se confirman por consenso social, lo que es un valor, y en perspectiva se ve un modelo laboral con menos precariedad y menos competencia en costes, con una mayor relevancia de la formación y de la productividad de las empresas. Cerrada esa introducción, la materia que me corresponde a mí es la de los contratos, que es quizá la más relevante, como irán viendo, de toda la reforma. Los contratos temporales es una cuestión que se ha analizado mucho, triplicamos las medias europeas en todos los sectores y es un problema que se había detectado desde hace muchos años. Y estaba pendiente una reforma que afrontara la solución de este problema, como nos indican constantemente las instituciones europeas. Instituciones europeas que, como es conocido, están detrás de esta propia reforma. Los problemas de contratación temporal se habían detectado en una flexibilidad excesiva de estos contratos, un exceso de rotación de trabajadores y una poca contundencia en la lucha contra el fraude. Y esos tres elementos son los que se afrontan de manera consensuada entre empresarios y sindicatos con las reformas del artículo 15 y 16 del Estatuto de los Trabajadores, que por un lado cambian los contratos, por otro establecen nuevos límites al encadenamiento de contratos y medidas antirrotación y establecen finalmente un encarecimiento muy contundente de la lucha contra el fraude en la contratación temporal. En relación, y ya voy a aspectos prácticos de los cambios de contratos, la medida más relevante, como es conocido por todos, es la desaparición del contrato de obra o servicio con autonomía y sustantividad propia, contrato que llevaba décadas en nuestro ordenamiento, provenía de los años 70 y que multiplicaba la temporalidad con duraciones además bastante elevadas, máximas de 3 o incluso 4 años por convenio colectivo. Este contrato, como también es conocido, había sido cuestionado por la última jurisprudencia, también por la jurisprudencia europea en los fijos de obra de la construcción, y eso allanó el camino a su desaparición. No es una medida baladí. En 2021 se firmaron en torno a 4,5 millones de contratos de obra. De tal manera que cuando entre en vigor esta reforma en materia de contratación, que será el 1 de abril, estamos hablando de una canalización por otras modalidades contractuales de esas medias entre 4,5 millones, 5 millones de contratos temporales que pasarán a ser o bien por circunstancias de la producción una parte o bien indefinidos a partir del 1 de abril. Y eso se va a notar de manera notable en las estadísticas de contratos temporales que se presentan periódicamente a la Unión Europea para su evaluación. El objetivo de esta reforma, lo he dicho, es reducir la temporalidad y la única manera donde lo podremos observar es en las estadísticas que reflejan los datos reales de contratación. Eliminado el contrato de obra, lo que se hace en los contratos temporales es abrir dos causas que prácticamente se asemejan a lo que era el anterior contrato eventual y de interinidad.
Por un lado, la causa de sustitución del artículo 15.3, que abarcaría tres modalidades conocidas en la doctrina y jurisprudencia del contrato de interinidad. Por un lado, sustituciones de personas trabajadoras con derecho a reserva del puesto de trabajo. Ahí la novedad es que se pueden hacer contratos de sustitución 15 días antes de la propia sustitución con cierto relevo el sustituido y el sustituto pudieran convivir un tiempo antes de que proceda la propia sustitución. Los complementos de jornadas reducidas por cuidado de hijo y otras causas legales o convencionales que ya existían con anterioridad en el reglamento y que ahora se elevan con acierto a rango legal. Y también algo que estaba en el reglamento y que ahora está en la ley, coberturas de vacantes durante procesos de selección con duraciones máximas de 6 meses o plazo inferior convencional. Estamos hablando de causas de sustitución que se asemejan mucho a los antiguos contratos de interinidad, operando en las mismas causas de extinción. Esta causa de sustitución no tiene indemnización de 12 días salario año y tampoco suma para los encadenamientos de contratos temporales del 15.5, como ya sucedía con el antiguo contrato de interinidad. Quizá las novedades están más en la causa productiva, en las circunstancias de producción. Una vez derogado a partir del 1 de abril el antiguo contrato eventual que no se podrá ya utilizar, las empresas tienen este contrato de circunstancias de la producción que se aclara desde un inicio que no se puede utilizar vinculado a la realización de trabajos en el marco de contratas que constituyen actividad habitual y ordinaria de la empresa, cuestión que ya había aclarado el Tribunal Supremo y que reitera la ley y que va en la línea de que las actividades habituales, permanentes y ordinarias y constantes de las empresas sean cubiertas por contrataciones indefinidas y no temporales. A partir de esta premisa, las circunstancias de la producción abren tres supuestos que hay que distinguir. Primero, los incrementos ocasionales e imprevisibles de trabajo, necesidades temporales y transitorias que se corresponden mucho con las antiguas del contrato eventual. Aquellas necesidades imprevisibles, ocasionales de trabajo que deben ser cubiertas con contrato temporal por necesidad y flexibilidad y que lo van a ser cubiertas a través de esta causa productiva con una duración máxima de 6 meses, igual que del anterior contrato eventual, ampliable a convenio colectivo a 1 año. Segundo supuesto, y este me parece muy significativo y puede absorber parte de lo que era el contrato de obra anterior de breve duración y otros supuestos de la propia antigua contratación eventual, los desajustes entre la plantilla temporal, entre la plantilla estable y las necesidades de producción. Y si teniendo una plantilla estable pueden surgir tareas nuevas, causas productivas nuevas que exijan un margen de contratación temporal por causa productiva que podrá ser cubierto ante estas oscilaciones. Y el ejemplo más claro, y lo dice la ley de manera didáctica, es el de las vacaciones, donde se dan, como ya venía aplicando la jurisprudencia, este tipo de oscilaciones entre la plantilla disponible y las necesidades de trabajo que serán cubiertas con estos contratos por circunstancia productiva. Y el tercer supuesto, que es el más innovador, esto sí que es novedoso de la reforma y no tiene nada que ver con el antiguo contrato eventual, es la posibilidad de las empresas de abrir un periodo anual de 90 días en el que utilizar los contratos por circunstancias de la producción, de tal manera que puedan cubrir situaciones ocasionales, previsibles, repetidas en el tiempo y delimitadas en el propio tiempo que exigen necesidades de trabajo temporal. Se trata de campañas de producción breves, previsibles, repetidas en el tiempo. El ejemplo de las rebajas en el comercio o de temporadas altas en el turismo es muy evidente. Campañas breves que pueden ser cubiertas con circunstancias de la producción temporal
Insisto, los 90 días no se corresponden con el propio contrato ni el trabajador. Es la empresa la que tiene que abrir un calendario de 90 días en su año para utilizar este contrato de campañas breves. Y lo tiene que informar a los representantes de los trabajadores de manera previsible cada año para que quede fijado en el calendario 90 días de utilización de contratos temporales por circunstancias de la producción. Es importante, por tanto, que se haya considerado también en una operación como la que se hace la necesidad de márgenes necesarios de flexibilidad temporal, porque si atendemos a los tres supuestos de las circunstancias productivas, no solo absorben todo lo que era ya contrato eventual, sino que pueden absorber una parte de lo que era contrato de obra y estas campañas breves y repetidas en el tiempo, donde siempre existían dudas en las fronteras con los fijos discontinuos y que la ley la ha acomodado con la referencia a 90 días en contratos temporales. Ello explica, como luego diré, la figura del fijo discontinuo del artículo 16, que partiría en su modalidad estacional y cíclica de campañas que superan los 90 días al cabo del año. Por tanto, la referencia creo que es bastante clara, de 90 días al año para distinguir este contrato del fijo discontinuo. En relación con el encadenamiento de contratos, hay que decir que el artículo 15.5, el antiguo artículo 15.5, es modificado y se reducen los límites, porque en un periodo de 30 a 24 anterior pasamos a 18 meses en 24 meses, contabilizando exclusivamente las circunstancias de la producción y con la conversión a fijo del trabajador. Y es muy novedoso la incorporación de este límite de 18 meses en 24 meses en relación con el puesto de trabajo. El mismo puesto de trabajo va a estar sujeto a un control del encadenamiento de contratos por circunstancias productivas con la referencia de 18 meses en 24 meses. Y en la lucha contra la rotación excesiva destaca el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social, que impone un recargo de seguridad social a bajas en contratos inferiores a 30 días. Recargo que se calcula en 26 euros. Por tanto, por cada baja en contratos inferiores a 30 días, habrá que pagar un recargo de 26 euros. Queda fuera el sector agrario, servicio doméstico de este encarecimiento y penalización económica. Y luego hay que destacar que la negociación colectiva tendrá la posibilidad de establecer planes de reducción de temporalidad, fijando criterios de adecuación entre el volumen de la contratación temporal y la plantilla total. En el desarrollo de la reforma se había presentado una propuesta de límites cuantitativos por porcentaje de plantilla de temporalidad que se descartó y se delega a la negociación colectiva el establecimiento de este tipo de porcentajes máximos que habrá que atender en cada convenio colectivo sectorial, sobre todo, que seguramente incidirán en esta materia. Y finalmente, para cerrar el bloque de los contratos temporales, hay que subrayar que se aumenta el coste del fraude. Esto es muy importante porque para las empresas tendrán que valorar el beneficio-coste que les supone el fraude en la contratación temporal, porque los cambios son muy significativos. Y lo son de dos maneras. Primero, y parece una cuestión técnica, pero no lo es, se convierte al trabajador directamente en fijo, al trabajador temporal en fraude de ley, el artículo 15.1, y se rompe la antigua presunción de contratación temporal, salvo prueba en contrario, y se sustituye por una presunción de contratación indefinida. Esto parece una cuestión técnica y de abogados, pero tiene una enorme dimensión práctica, porque supone darle la vuelta al modelo. El contrato se presume indefinido y el temporal en fraude de ley es fijo. Y eso, por ejemplo, tiene enorme repercusión en la forma del contrato, porque si la forma del contrato que es escrita con especificación de la causa y, por cierto, la duración
vinculada a la causa, que también es una novedad de la reforma que tiene consecuencias significativas, el incumplimiento de la forma y de la falta de precisión en la definición de la causa y de la duración conlleva la conversión a fijo del trabajador sin prueba en contra. Y por tanto, el alcance del control del fraude por la vía de la sanción administrativa, como veremos, o por la vía de la reclamación judicial de los trabajadores, queda sustancialmente intensificado, porque no solamente hablamos de la falta de causa, estamos mencionando la exigencia legal de una forma que precise esa causa y su duración, que si es incumplida, convierta al trabajador a fijo con todas las consecuencias. Aquí lo que no ha prosperado es la nulidad del despido por fraude temporal, que era una propuesta que estaba en la mesa, y por tanto procederán las acciones de despido improcedente, como venían siendo habituales, de los temporales en fraude. Y donde hay mucha contundencia en la lucha contra el fraude es en el régimen jurídico de sanciones administrativas, porque ahí, en una reforma del artículo 47 de la LISOS, se establece una sanción por afectado, de tal modo que si tenemos una empresa, pongamos, con 300 contratos fraudulentos, se le impondrán 300 multas. Y esas multas, además, se pueden multiplicar, y es fácil hacer la operación para cualquier empresa que tenga que hacer esta evaluación, en grado mínimo de 1.000 a 2.000 euros, en grado medio de 2.000 a 5.000 euros, en grado máximo de 10.000 euros. Con el ejemplo que he puesto, cualquiera puede hacer la multiplicación de estas cuantías en sus distintos grados a valoración del inspector para suponer lo que le implicaría, por ejemplo, 300 contratos temporales en un coste económico. De tal modo que en la ecuación de coste-beneficio de cumplir o no las reglas de contratación temporal, no solamente habrá que valorar las posibles acciones judiciales que puedan establecer esta tipología de trabajadores que normalmente no reclama, sino las actuaciones de la Inspección de Trabajo con sus correspondientes actas sancionadoras y la imposición de multas cuantiosas por la autoridad laboral. Teniendo en cuenta, como están en jornadas como esta difundiendo los propios inspectores, que se van a poner en marcha algoritmos de control del fraude en la contratación temporal, cruzando los datos de seguridad social de altas y bajas a dos efectos: limitar la alta rotación existente hasta ahora, medida de penalización de seguridad social, donde ese sistema será muy efectivo, y a los efectos de controlar el fraude con sistemas digitales que tendrán como referencia la propia duración de los contratos, que son 6 meses máximo, 1 año por convenio, y eso se simplifica mucho porque hemos pasado de contratos que pudieran tener 3 o 4 años a contratos máximo 6 meses, 1 año. Por tanto, estamos hablando, y cierro este bloque y los otros le dedicaré menos tiempo, de un auténtico cambio en la manera de contratar. Y eso exigía medidas en la contratación indefinida. Y es lo que se ha hecho en la figura del fijo discontinuo, del artículo 16, que supone una transformación también de su régimen jurídico, porque se abren dos modalidades del fijo discontinuo. Por un lado, los trabajos de naturaleza estacional, cíclicos y de temporada que cumplen la función clásica que todos conocemos del fijo discontinuo hasta ahora. Eso hay que conectarlo con los contratos de circunstancia productiva con el calendario de 90 días, por tanto las empresas tendrán 90 días para temporalidad y el resto de ciclos estacionales y de temporada se reconducirá al fijo discontinuo. Tendrá que valorar, por tanto, la empresa si puede cubrir sus campañas con la contratación temporal o tiene que utilizar en su plantilla el fijo discontinuo. Y luego está la novedad de la incorporación en el fijo discontinuo de prestaciones laborales intermitentes
con periodos de ejecución ciertos o inciertos. De tal modo que la supresión del contrato de obra, que era utilizado en ocasiones vinculado a contratos y concesiones discontinuas, se va a trasvasar a esta modalidad de fijo discontinuo, donde se ejecuten prestaciones laborales intermitentes con periodos de actividad o inactividad y que sitúen al trabajador desde un inicio con un contrato estable, con un contrato indefinido. Teniendo en cuenta unas referencias que también el convenio colectivo tendrá que ir modulando, de un periodo de ocupación mínima de 9 meses y un periodo máximo de inactividad de 3 meses. Periodo máximo de inactividad de 3 meses que es considerado un periodo de espera frente a la recolocación, con lo cual estamos hablando, y aquí copiamos modelos europeos que lo han implantado en sus países con buen funcionamiento, modelos donde si el trabajador está inactivo, la empresa tendrá opciones de recolocación en otros trabajos y si no tiene esas opciones, se procederá a adoptar ERTEs o, en su caso, despidos objetivos por causa de TO o despidos colectivos con normalidad. Se trata de encajar esa realidad del trabajo intermitente, discontinuo, donde hay periodos de actividad e inactividad, en la modalidad del fijo discontinuo. Y habrá que observar también cómo los convenios colectivos van diseñando, adaptado a la realidad de cada sector y de cada empresa, este tipo de modalidad que puede ofrecer mucha flexibilidad en la contratación indefinida. La idea, como he dicho antes, una vez que se destierra la flexibilidad temporal de la obra o servicio, es ir a un modelo indefinido flexible que tenga en cuenta periodos de actividad e inactividad en el desarrollo de la prestación laboral. Y ahí la figura que va a tomar protagonismo es el llamamiento del trabajador, que está regulado en el artículo 16, pero que va a necesitar también de la negociación colectiva en la fijación de sus criterios objetivos y formales de llamamiento en cada momento. El llamamiento individual tiene que ser por escrito, con indicaciones precisas de las condiciones de incorporación, con una antelación adecuada en el marco de estas reglas convencionales, y va a tomar enorme protagonismo práctico también para los abogados el hecho del no llamamiento. El no llamamiento, hay una doctrina y jurisprudencia consolidada que va a tomar protagonismo, que supone acciones de despido. Acciones de despido que pueden ser improcedencia o nulidad si se incumplen las reglas de despido colectivo y que para los abogados va a tomar enorme protagonismo. Por decirles un dato, en la actualidad, y se valoró a la hora de hacer la reforma, el 2,6% de las personas que estamos hablando de 400.000 personas del mercado laboral. Las estimaciones en 2 años pueden ser en torno a 2,5 millones de fijos discontinuos, si se cumplen las previsiones de lo que va a ser la reforma en los próximos tiempos. Cuestión que para un abogado, pues por supuesto, interesa, ¿no? Porque los problemas de 400.000 personas no son los mismos que los problemas jurídicos de 2,5 millones de personas, como se estima que va a haber en España a través de modalidades fijas discontinuas, que no deja de ser una modalidad indefinida flexible. Estamos hablando de fijos discontinuos e indefinidos flexibles. El tema del cómputo de la antigüedad, que ha ocupado, veo los medios, cierto exceso de preocupación. Hay que decir que la antigüedad ya la jurisprudencia venía diciendo, y además por jurisprudencia europea, que era todo el tiempo de activo e inactivo, el fijo discontinuo. Pero también la propia jurisprudencia dice que el despido se mide por las indemnizaciones por el tiempo efectivo de servicios. De tal manera que ahí no cambia absolutamente nada, ni hay encarecimiento de costes del fijo discontinuo, como he observado que se dice por ahí en algunos medios, y no tiene ningún tipo de, no responde a la realidad.
Muy importante también la incorporación de los fijos discontinuos en las empresas de trabajo temporal. Por esta vía, las ETTs van a poder tener también trabajadores que tengan periodos de actividad e inactividad y que se les pueda poner a disposición en empresas usuarias cuando existan causas del artículo 15. Y eso va a estabilizar parte de las plantillas de las empresas de trabajo temporal, de tal modo que fijos discontinuos van a gestionar trabajos temporales. Y finalmente, ya para concluir este bloque, aunque es una materia sectorial específica, hay que destacar la creación, por pacto además de los propios actores sociales en ese sector, de un indefinido flexible en la construcción. La derogación del contrato de obra afectaba de lleno a las constructoras y este sector, donde hay mucha implantación patronal y sindical, como es conocido, han acordado y se ha trasladado a la norma jurídica en el BOE una figura que es el indefinido adscrito a la persona del trabajador vinculado a una obra, que se asemeja un poco al antiguo fijo de obra, pero que constará como contratos indefinidos, no ya temporales, adscritos a obras con mecanismos flexibles en caso de finalización de la obra, donde hay una propuesta de recolocación de la constructora, el trabajador puede aceptar o rechazar. Si lo rechaza, se extinguirá el contrato. Si lo aceptará, continuará el contrato indefinido. Y en caso de que no haya obra en la misma provincia, se procede a una automatización del despido, que además es inherente a la persona del trabajador y con una indemnización pactada entre estos agentes sociales de la construcción del 7% sobre conceptos salariales. Finalmente acabaré, ya en el tiempo que corresponde, y para pasar a otras materias de la reforma, a los contratos formativos del artículo 11. Bueno, aquí predomina el objetivo también del reformador de potenciar la formación de los trabajadores y dar continuidad al modelo de formación dual que impulsó la reforma del 12 y que ahora es fortalecido e intensificado. Se sustituyen los antiguos contratos en prácticas y para la formación por un contrato con dos modalidades que se asemejan mucho, la alternancia para la formación y la alternancia para la práctica profesional. En relación con la alternancia para la formación, hay que destacar que se elimina el límite de edad en titulaciones de formación profesional y universidad y solo en determinados certificados de profesionales se establecen 30 años, de tal manera que se abre el espacio del contrato en alternancia para la formación a muchas más personas que antes. Y se vincula la duración con el ciclo formativo. En el mínimo 3 meses y máximo 2 años, la duración pactada tiene que responder a cada programa formativo, lo cual era una exigencia necesaria de implantar en la ley. No tenía sentido hacer contratos para la formación desvinculados de la duración de los cursos que hacía el trabajador. Y se incorporan además microacreditaciones, es decir, cursos breves de 3 meses, 4 meses, 5 meses, que pueden hacer que muchos trabajadores con este contrato adquieran certificados de profesionalidad en ese tiempo limitado. La retribución se mantiene inferior al 60%, 75% segundo año y unos tiempos de formación teórica mínima también son mantenidos. Y ya para acabar, la práctica profesional. El antiguo contrato en prácticas, ahora llamado alternancia en práctica profesional. Hay que destacar como novedad que se pasa de 3 años desde la obtención del título para firmar este contrato, que siguen siendo los mismos títulos de FP, universidad o certificados profesionales y que la duración pasa mínima 6 meses, máxima 1 año, por tanto se reduce de 2 años a 1 año. Se estima que era excesivo 2 años en prácticas y por tanto se reduce a 1 año, que es un tiempo suficiente para que un joven pues pueda adquirir esa práctica profesional en una empresa. Y lo que sí que es novedoso es que hay que incorporar en el contrato un plan formativo con una designación de tutor, en su caso con cursos teóricos y con una correspondencia entre el título
y el puesto de trabajo. Y también es novedoso que se suprimen las retribuciones inferiores. Por tanto, la retribución del trabajador en prácticas será la misma siempre que lo establezca el convenio colectivo o, en su caso, inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Es importante aquí que si la empresa invierte en formación en ese joven, pagará menos salario en el contrato, porque es en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En definitiva, lo que hace esta reforma, ya concluyo mi materia, es intentar reducir la temporalidad laboral que triplica la media europea y apostar claramente por la flexibilidad empresarial en la gestión de plantillas fijas y por la formación de los trabajadores, que va a ser un elemento esencial en nuestro futuro y en nuestro mercado de trabajo en las economías en las que nos desenvolvemos. Muchas gracias por la atención y paso la palabra a Javier Tibo. Gracias, Jesús. Continuamos con la sesión. Ahora vamos a hablar de contratas y subcontratas y negociación colectiva. Le paso la palabra a Iván López, que va a hacer una intervención valorativa breve, mínima, del Real Decreto y presentar a su vez a Javier, que es quien tiene el protagonismo de esta parte. Gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Efectivamente, Javier nos va a ilustrar ahora en materia de negociación colectiva de subcontratas y de ERTEs. Seguramente, desde la perspectiva en la que lo veamos, podremos concluir para algunos con un respiro de alivio respecto de lo que inicialmente parecía que iba a ser una modificación en estas materias, y desde otra perspectiva para otros, pues seguramente con un punto de decepción respecto del alcance que se produce en esta materia, ¿no? En negociación colectiva y en subcontratas. En materia de ERTEs, pues seguramente también la valoración será positiva, porque se produce seguramente una ordenación y una simplificación de trámites y una ordenación de la materia que parece que resulta en general muy positiva. Bueno, no me quiero entretener más y sobre todos estos aspectos, pues Javier, contanos. Buenos días a todos. Voy a referir, como señalaban quienes me preceden, básicamente a tres aspectos en los que incide la reforma. En unos casos lo vamos a ver de manera sustancial, en otros más cosmética probablemente. Y me voy a referir en primer lugar a la contrata y subcontrata, que era probablemente uno de los aspectos en los que las ambiciones eran mayores y probablemente podemos concluir que el resultado para algunos efectivamente puede haber sido decepcionante, porque, como veremos a continuación, no ha habido cambios sustanciales, ya que los cambios son fundamentalmente formales. Esos cambios se introducen en el artículo 42, lógicamente. Un aspecto que no había abordado la reforma laboral, pero que es verdad que en los últimos años y en relación con determinados colectivos, recuerdo el caso de las Kellys, parece que era un aspecto que se pretendía modificar. Pues bien, en relación con el artículo 42, los cambios son dos. Uno, estrictamente formal, es que básicamente se adapta el precepto al lenguaje inclusivo. Se sustituye el término empresario por empresa y se habla de personas trabajadoras, en línea con lo que se ha hecho en anteriores modificaciones legales relativamente recientes. Y el segundo aspecto novedoso, este sí que podíamos pensar que más interesante, es que se ha tratado de clarificar cuál es el convenio colectivo aplicable en la empresa contratista o subcontratista. Pensando en un tipo de empresa que de un tiempo a esta parte pues estaba de relativa actualidad, que son las denominadas empresas de multiservicios. Pues el legislador parece que lo que pretende con esta modificación es determinar cuál es el convenio que se va a aplicar en las empresas de multiservicios. Y lo hace introduciendo un nuevo apartado, el apartado 6. Un apartado 6 que, antes de ver cuál es en concreto su contenido, me conviene reseñar, y lo digo porque aquí también la doctrina ya ha manifestado algunas discrepancias, que a mi juicio se aplica en todos los casos de contrato y subcontrato. El apartado 6 no se aplica exclusivamente cuando se trata de una contrata o subcontrata correspondiente a la propia actividad, sino que va a operar en cualquier supuesto de contrata o subcontrata.
¿Por qué? Básicamente por dos razones. Creo, primero, porque es el apartado 6, es decir, entre el apartado 3 y los siguientes, donde creo que las previsiones normativas no se limitan a la propia actividad. El apartado 6 no habla de propia actividad, el título del artículo 42 no habla de propia actividad y los únicos apartados que hablan de propia actividad son los apartados 1 y 2. En segundo lugar, yo creo que abunda en esa interpretación la disposición adicional 27ª del Estatuto, la nueva disposición adicional 27ª del Estatuto de los Trabajadores. Porque si viene a establecer que lo dispuesto en el artículo 42.6 no será de aplicación a las contratas o subcontratas que celebren los centros especiales de empleo. Yo creo que a partir de ello lo que se deduce es que esta previsión, la del apartado 6, va a operar en todos los casos de contrata o subcontrata, dado que normalmente un centro especial de empleo no va a realizar una contrata o subcontrata que merezca la calificación de propia actividad. Por lo tanto, partiendo de que lo que pretende el legislador parece que es aclarar cuál es el convenio colectivo aplicable en cualquier caso de contrata o subcontrata, hay que estar a las afirmaciones o indicaciones que se contienen en ese apartado, que son 3. El legislador establece 3 indicaciones a la hora de determinar cuál sea el convenio colectivo aplicable. La primera, y que opera como regla general. El convenio colectivo aplicable, se dice, será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica. ¿Qué significa? Pues a mi juicio parece claro que lo que determina el convenio colectivo sectorial aplicable, en primer lugar, va a ser la de la concreta actividad que ejecuta la empresa contratista, la actividad que ejecutan los trabajadores de la empresa contratista, no la actividad de la empresa principal. ¿Qué significa? Que en contra de lo que se planteó en alguna de las propuestas iniciales o borradores iniciales que se barajaron, el convenio colectivo aplicable no es el de la empresa principal, ni es tampoco el convenio colectivo sectorial aplicable a la empresa principal. Para determinar cuál sea el convenio colectivo sectorial aplicable, hay que estar a la concreta actividad que ejecuta la contrata. Por ponerles un ejemplo, y es el más manido probablemente, el caso del personal de limpieza de habitaciones en establecimientos, las autodenominadas Kellys. Si atendemos a lo que se establece en esa primera previsión del apartado 6, el convenio colectivo de aplicación será el convenio colectivo, porque lo ha dicho ya el Tribunal Supremo en una sentencia relativamente reciente, será el convenio colectivo para el sector de limpieza de edificios y locales, no el convenio colectivo de hostelería, sino el convenio colectivo para limpieza de edificios y locales, porque ese es el convenio colectivo que se corresponde con la actividad que ejecutan. Así lo determinó el Tribunal Supremo y ese criterio parece que es el que refrenda el legislador con esta modificación legal. Un criterio que no es novedoso, porque ya en tiempos, hace más de 15 años, fue el que, o por el que apostó la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, cuando se plantearon algunas consultas relativas a empresas de multiservicios. Ya entonces se dijo que respecto de cada concreta contrata habrá que estar a la actividad ejecutada en el marco de la misma, y posteriormente el Tribunal Supremo, en 3 o 4 pronunciamientos que se han producido en los últimos años, abunda en la misma línea y concluye que a lo que hay que estar es a la actividad ejecutada en la contrata. Por lo tanto, primera regla o criterio general, hay que estar a la actividad que se ejecuta por los trabajadores y no a la actividad de la empresa principal. A continuación, eso sí, el legislador incorpora una segunda indicación, esta probablemente más gris, ¿no?, que genera más dudas, porque dice que lo anterior, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título 3. Aquí es donde surgen las dudas. ¿A qué se está refiriendo el legislador? Parece que era claro que el convenio colectivo aplicable era el del sector de la actividad ejecutada por la contrata, pero entonces, ¿qué convenio es este al que se refiere? A mi juicio, el único supuesto que creo que tiene cabida o podría tener encaje en un futuro más o menos próximo, y porque es una posibilidad que ya se ha explorado en el pasado, es el de que finalmente se negocie un convenio colectivo para el sector de empresas de multiservicios. Esa es una posibilidad que se ha barajado en el pasado. Hubo un intento de negociación de tal convenio colectivo sectorial por parte de una gran empresa de trabajo temporal de este país, que además opera también en el sector de servicios, sentó en la mesa a un sindicato más representativo. Esa posibilidad finalmente no cuajó, pero creo que podría ser en lo que estuviera pensando el legislador. Es decir, que en un futuro, más o menos próximo, pueda haber un convenio colectivo para el sector de las empresas de multiservicios. Lo que significaría, si efectivamente se negocia, que desplazaría al convenio colectivo del sector de la concreta actividad que ejecuta la contratista.
Y en tercer lugar, tercera indicación, en el párrafo siguiente se dice que cuando la empresa contratista cuente con un convenio propio, se aplicará este en los términos que resulten del artículo 84. Aquí el legislador lo que está contemplando es la posibilidad de que tenga esa empresa contratista un convenio propio, un convenio de empresa. En tal caso, si la empresa contratista tiene un convenio propio, hay que acudir al criterio general, a las reglas generales del artículo 84. Aquí es importante reseñar que en algunas de las versiones anteriores o de los borradores que se han manejado a efectos de esta reforma, la remisión no era al artículo 84 en general, sino al apartado segundo del artículo 84. Sin embargo, en la versión que finalmente ha sido acordada y que el Gobierno ha incorporado a ese Real Decreto Ley, la remisión se hace en general al artículo 84. ¿Qué significa? Pues lo veremos a continuación, que llegado el caso puede ser que esa empresa contratista tenga un convenio de empresa y prevalezca el régimen salarial establecido en el convenio de empresa frente al convenio sectorial. ¿Por qué? Lo veremos a continuación por aplicación de las reglas generales contenidas en el artículo 84. En conclusión, yo creo que los cambios son más formales que sustanciales o de contenido, básicamente porque el legislador lo que ha venido a hacer es a refrendar lo que era ya una doctrina, una jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y sobre todo porque además no se han revisado otros aspectos que en un momento dado se barajó que podrían también modificarse, como la extensión del régimen de responsabilidad de la empresa principal en los casos de contrata o subcontrata no correspondiente a la propia actividad. Esa opción de extensión, de ampliación de la responsabilidad finalmente se ha descartado, no se modifican los apartados primero y segundo y los cambios, insisto, que se han producido respecto del convenio colectivo aplicable son más formales, son más de refrendar lo que venían siendo ya la doctrina o los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el particular. En segundo lugar, se han introducido cambios en materia de negociación colectiva. Este es probablemente el aspecto en el que sí podemos entender que, en cierto modo, se afecta a la reforma laboral del 2012, dado que la contratación temporal no hizo el objeto propiamente de esa reforma laboral, al menos con una modificación del artículo 15 sustancial, y tampoco el artículo 42 fue revisado por la reforma laboral del 2012. Donde sí incidió la reforma laboral del 2012, entre otros aspectos, es en materia de negociación colectiva. Y aquí la reforma del 21 va a incidir sobre dos cuestiones. En primer lugar, sobre la denominada prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa. En concreto, se va a proceder a suprimir la antigua letra A del artículo 84, apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores. Recuerden que el artículo 84, apartado segundo, es el que establece la prioridad aplicativa del convenio de empresa frente al convenio sectorial. En ese artículo 84, apartado segundo, se contiene una relación de materias en las que ese convenio de empresa tiene preferencia o prioridad frente al convenio colectivo sectorial. Pues bien, lo que ha hecho el legislador del 21 es suprimir una de esas materias. En concreto, la referencia que había en la letra A al salario base y a los complementos salariales. Se suprime lo que se conocía como la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial. ¿Significa eso que se ha atribuido la hegemonía al convenio colectivo sectorial frente al convenio de empresa, que se antepone el convenio colectivo sectorial frente al de empresa? No, en absoluto. En absoluto y por varias razones. La primera es porque hay que recordar que el artículo 84, apartado 2, lo que establece es una excepción a la regla general. La regla general se contiene en el artículo 84, apartado primero, y esa no se ha visto modificada. En los casos de concurrencia de convenios colectivos, el criterio de la regla general es el del prior in tempore. Prevalece el primer convenio colectivo que se ha negociado. ¿Qué significa? Que si el convenio colectivo de empresa es anterior en el tiempo, prevalece frente al sectorial. También en materia salarial, como en cualquier otra materia que se aborde en ese convenio colectivo de empresa. Eso, insisto, cuando ese convenio colectivo de empresa sea anterior al sectorial. Ello, eso sí, hay que advertirlo, salvo que se haya establecido una regla distinta al prior in tempore a través de un acuerdo o convenio colectivo sectorial, estatal o de comunidad autónoma en virtud de lo establecido en el artículo 83, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores. Porque es verdad que ese convenio o ese acuerdo estatal o de comunidad autónoma puede excepcionar la regla del prior in tempore y articular la negociación colectiva a través de otras reglas o principios. Y además, les decía, tampoco se atribuye una hegemonía absoluta al convenio sectorial porque el artículo 84.2 permanece. Es verdad que se ha suprimido la letra A, pero sigue teniendo prioridad aplicativa al convenio de empresa en el resto de materias que se contemplan en ese apartado segundo del artículo 84. Por lo tanto, es verdad
que se ha modificado el régimen de negociación colectiva desde el punto de vista de los cambios introducidos en la reforma laboral, pero ese cambio, por lo que se refiere a la aplicativa, es un cambio parcial, no absoluto. Al hilo de esta modificación del artículo 84.2, lo que tiene particular interés, además, es el régimen transitorio que se establece en la disposición transitoria sexta, porque allí se viene a regular cómo va a operar ese cambio que se ha introducido respecto de los convenios colectivos que estuvieran publicados a la fecha de entrada en vigor de la reforma laboral o que se hubieran presentado para su registro, depósito y registro ante la autoridad laboral a esa fecha. Pues bien, el legislador respecto de ese régimen transitorio establece 3 indicaciones. La primera es que la reforma que se ha operado en el artículo 84.2 no va a afectar a esos convenios colectivos que, digámoslo así, estaban en vigor a la fecha de entrada en vigor de la reforma, hasta que finalice su vigencia expresa, dice la norma. ¿Cuál es su vigencia expresa? Pues habría que entender que es la vigencia ordinaria, la que figura en el propio convenio colectivo, la vigencia inicial, no la prorrogada ni mucho menos la ultraactiva, sino la vigencia que inicialmente se hayan dado las partes en el convenio colectivo. O como mucho, dice el legislador, hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, se establece un periodo de tiempo durante la cual la reforma operada en el artículo 84.2 no va a afectar a los convenios colectivos que estuvieran en vigor a la fecha de entrada en vigor de la reforma laboral. ¿Qué sucede llegada a esa fecha? Pues llegada a esa fecha, la de pérdida de la vigencia ordinaria, si es antes del 31 de diciembre o el propio 31 de diciembre de 2022, si la vigencia ordinaria fuera superior, llegada a esa fecha habrá que distinguir. Habrá que distinguir en función de si el convenio colectivo de empresa es o no anterior en el tiempo, porque lo que empieza diciendo el apartado primero es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84, apartado primero. Luego el legislador está respetando la regla del prior in tempore. Lo que nos está diciendo es, si el convenio colectivo de empresa es anterior en el tiempo, sígase aplicando ese convenio colectivo de empresa en los términos en los que se venía haciendo. Y si no es anterior en el tiempo, entonces sí que hay que proceder a aplicar el cambio introducido en el artículo 84.2. ¿Y en qué términos? Pues al respecto se establecen 2 previsiones añadidas. Primera, se dice que en el plazo de 6 meses los negociadores de ese convenio de empresa deberán proceder a la adaptación formal del convenio colectivo de empresa. Parece que deberían modificar ese convenio colectivo de empresa, llegado el 31 de diciembre del 2022, y adaptar formalmente el contenido del convenio de empresa al convenio sectorial, y que para eso tienen un periodo de 6 meses. Y una segunda previsión, y esta sí a lo mejor de mayor enjundia, y es que el legislador en el apartado segundo ha venido a establecer que como consecuencia de esa modificación operada en el artículo 84.2 no se podrá derivar, no podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o supresión de una condición más beneficiosa o de un derecho del que viniera disfrutando el trabajador. Es decir, que como consecuencia de la modificación operada en el artículo 84.2, la empresa no va a poder suprimir o compensar una condición más beneficiosa, una mejora de la que vinieran disfrutando los trabajadores, ni tampoco parece un derecho que estuviera reconocido en el propio convenio colectivo de empresa y que no aparece en el convenio colectivo sectorial. Por lo tanto, habrá que ser particularmente cuidadosos en relación con esta previsión en la medida en que se pueden, llegado el caso, producir supuestos de compensación, absorción, no admitidos por la ley y que podrían derivar en algún tipo de reclamación judicial. El segundo cambio se refiere a la ultraactividad, al régimen de ultraactividad del convenio colectivo. En concreto, se modifica el apartado tercero del artículo 86. ¿Para qué? Pues básicamente para retornar al sistema de ultraactividad indefinida previo a la reforma laboral del año 2012. Y esto no deja de ser llamativo, porque si, permítanme paréntesis, y es que las 2 modificaciones que se han introducido en materia de negociación colectiva lo que supone en cierto modo es un paso atrás. Y sin embargo todo ello se ha revestido de la denominación, calificativo, mejor dicho, de modernización de la negociación colectiva. Cuando nos hemos dirigido a la Comisión Europea, cuando el Gobierno de España se dirige a la Comisión Europea, en ese componente 23, habla de modernización de la negociación colectiva. Y cuando en la exposición de motivos se exponen cuáles son los cambios que se introducen en materia de negociación colectiva,
se rotula, se titula modernización de la negociación colectiva y, sin embargo, lo que observamos es que volvemos a una situación previa al año 2012, con lo cual lo de la modernización resulta cuando menos llamativo. ¿En qué consiste el cambio? Pues se lo decía, básicamente en volver al régimen de ultraactividad indefinida. Ahora bien, dejando a salvo los posibles acuerdos que se establezcan por los negociadores del convenio colectivo. Es decir, la regla general sigue siendo la misma que en el 2012 y antes del 2012. El régimen de ultraactividad es el que se establezca en el convenio colectivo. Las partes tienen plena libertad para establecer cuáles sean las condiciones de la ultraactividad del convenio colectivo. Pueden establecer una ultraactividad indefinida o una ultraactividad limitada en el tiempo, total o parcial. Solo si nada se ha previsto en el convenio colectivo, entonces sí ex lege el régimen de ultraactividad ahora, de la reforma del 21, vuelve a ser indefinido. A ello se añade la previsión de que las partes, en el plazo de un año, desde que se hubiera denunciado el convenio colectivo, tendrán que acudir en su caso a los sistemas de mediación que se hayan previsto en los acuerdos de solución extrajudicial de conflictos colectivos, y también se contempla la posibilidad de acudir al arbitraje cuando así lo acuerden las partes. Finalmente, y en conexión con lo anterior, se establece una disposición transitoria séptima que lo que prevé es que respecto de los convenios colectivos que hubieran sido denunciados antes del 31 de diciembre del 2021, el régimen de ultraactividad será indefinido. Ello, entiendo, salvo que en el propio convenio colectivo se haya establecido un régimen de ultraactividad distinto. Entiendo lo que se ha acordado por las partes, incluso respecto a los convenios que hubieran sido denunciados antes de esa fecha, prevalece en todo caso frente al régimen legal que solo opera en defecto de previsión en convenio colectivo. Y finalmente me voy a referir a los ERTEs, en concreto a las modificaciones que se introducen en el artículo 47, en relación con ello a los cambios que se introducen en la LISOS y en la Ley General de Seguridad Social. Aquí yo creo, la valoración, lo reiteraré al final, pero creo que la valoración es fundamentalmente que se puede hacer es positiva, sobre todo porque creo que se ha bebido de la experiencia de lo acontecido durante estos 2 últimos años. Hemos incorporado lo mejor y hemos descartado posiblemente lo peor o lo que no había funcionado tan bien. En todo caso, a raíz de los cambios introducidos en el artículo 47, ahora es posible distinguir 3 tipos de ERTE. En primer lugar, el ERTE de toda la vida, el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o producción, que se regula en los apartados 1º a 4º de ese artículo 47. En segundo lugar, un ERTE que también aparecía ya en la anterior versión del artículo 47, que es el ERTE por causa de fuerza mayor, que ahora se regula en el apartado 5º. Y en tercer lugar, y esta es la principal novedad, ahora se contempla el denominado ERTE por impedimento o limitación de la actividad como consecuencia de una decisión de la autoridad pública, y principalmente, aunque no exclusivamente, dice el legislador, por razones o motivos de salud pública, el que ahora entendemos como el ERTE COVID, que pasa a regularse en el apartado 6. A todo ello se añade un apartado 7º en el que se recogen disposiciones comunes al conjunto de ERTEs. Y también lo veremos al final. Es particularmente interesante la nueva disposición adicional 39ª de la Ley General de Seguridad Social, donde se establece cuál es el régimen de incentivos a través de exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que acometan estos ERTEs, y también los cambios que se han introducido en la LISOS en relación con el incumplimiento de determinadas obligaciones que veremos que se impone a las empresas que acometen los ERTEs. Pues bien, ¿cuáles son las novedades teniendo en cuenta esos distintos tipos de ERTEs que se han establecido? En relación con los ERTEs ETOP, los cambios son fundamentalmente procedimentales. En relación con los ERTEs ETOP, lo primero que hay que destacar es que no se ha modificado la descripción de las causas, que permanece inalterada. Lo que sí se ha hecho, y yo creo que sí es un cambio relevante, sobre todo si lo ponemos en relación con la exposición de motivos, es acotar las causas que justifican este tipo de ERTEs, porque se ha añadido, y creo que no es casualidad, que tendrán que ser causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de carácter temporal. Todos lo dábamos por hecho, pero por si acaso el legislador lo ha querido aclarar. Y con ello creo que viene a refrendar una doctrina, una jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en los últimos tiempos había venido a indicar que no cabía cometer un ERTE cuando la situación negativa sea de carácter estructural. Es decir, si el ERTE es de carácter, si la situación negativa es de carácter coyuntural, la medida adecuada es el ERTE.
Pero si llegamos al convencimiento desde un primer momento que esa situación negativa es de carácter estructural, el recurso al ERTE parece que no procede. Ese ERTE sería nulo, con lo que correspondería con las consecuencias que ello tendría. Y digo que esta acotación es particularmente interesante si se pone en relación con otra cosa que se dice en la exposición de motivos, que esa me chirría más. Es que en la exposición de motivos se ha venido a decir que el ERTE es una medida alternativa y prioritaria frente a la extinción del contrato de trabajo. Pues bien, casa mal lo que se dice en la exposición de motivos, donde se dice que es una medida prioritaria, con lo que se dice en el propio tenor de la norma, donde parece que lo que se establece es una distinción en función de si la situación es coyuntural o no. Si la situación es coyuntural, hay que proceder a un ERTE, sí, pero si la situación es estructural, a lo que habría que proceder es a una extinción. No cabría acudir a un ERTE en función de lo que se dice en la propia norma. ¿Cuáles son los cambios respecto del procedimiento? Porque esos son los cambios que realmente ha incorporado el legislador. Pues en primer lugar, lo que se hace es unificar el procedimiento. Ahora ya no se distingue en función de si el ERTE es por suspensión de contrato o reducción de jornada, sino que el procedimiento es el mismo, con independencia de cuál sea la concreta medida que se va a adoptar. En segundo lugar, se van a contraer los plazos que contempla el artículo 47 respecto de estos ERTEs. Y se van a acortar, se van a contraer tanto respecto de la duración del periodo de consultas como respecto del plazo previsto para la constitución de la comisión negociadora, de la comisión representativa de los trabajadores. En concreto, se dice que si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, la duración del periodo de consultas se reduce de 15 a 7 días. Y en segundo lugar, se prevé que, con carácter general, el tiempo o el plazo previsto para la constitución de la comisión representativa de los trabajadores será de 5 días en lugar de los 7 días que se contemplaba en la regulación anterior, y si fuera el caso de que haya algún centro de trabajo en el que no hay representantes legales de los trabajadores, entonces ese plazo es de 10 días en lugar de los 15 días que contemplaba la norma anterior. Y la otra novedad que se introduce en el artículo 47, por último, es que se contempla ahora sí expresamente la posibilidad de prorrogar el ERTE por causa ETOP. Eso sí, la decisión de la empresa de prórroga se somete a la exigencia de un periodo de consulta previa con los representantes de los trabajadores, y eso sí, ese periodo de consultas va a tener una duración abreviada, puesto que se establece que será como máximo de 5 días. En segundo lugar, les decía, se contempla el ERTE por causa de fuerza mayor, que ya aparecía en el artículo 47. Aquí, ¿cuál es la novedad? Pues básicamente que ahora el legislador sí regula, aunque sea de manera somera, el procedimiento. No se limita a remitirse al artículo 51, apartado 7, sino que establece los elementos básicos de ese procedimiento. Básicamente, ¿para qué? Pues en primer lugar se señala que el procedimiento se iniciará mediante una solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral y paralela comunicación a los representantes de los trabajadores. Se reitera que es la autoridad laboral quien va a constatar la fuerza mayor. Se señala también que con carácter previo la Inspección de Trabajo debería emitir un informe donde se valore la concurrencia o no del hecho causante de la fuerza mayor. Se añade también, se reitera que la autoridad laboral dispone como máximo de 5 días para dictar o emitir esa resolución, y se incorpora la previsión de que en caso de que no se haga en plazo, el silencio administrativo es positivo. Y en tercer lugar, y les decía, esa es la principal novedad, se incorpora el ERTE por razón de impedimento o limitación de la actividad a consecuencia de una decisión de la autoridad pública. Y aquí se hacen básicamente dos cosas. Primero, respecto del procedimiento, se dice que será el mismo que se establece para el ERTE por causa de fuerza mayor. Pero a continuación, eso sí, se establecen 3 singularidades. En primer lugar, se dice que en la solicitud empresarial deberá justificarse ese impedimento o limitación. En segundo lugar, se dice que el informe de la Inspección de Trabajo no es preceptivo. Y en tercer lugar, se dice que la autoridad laboral deberá autorizar ese ERTE cuando considere acreditada esa limitación o impedimento. En relación con ello, es particularmente importante lo que se dice en la disposición adicional tercera, que se refiere a los actuales ERTEs COVID, aquellos que se han tramitado por razón del COVID y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto Ley 18/2021. Porque se dice que respecto de los efectos y los trámites de estos ERTEs habrá que seguir aplicando esa regulación hasta el 28 de febrero del 2022. ¿Qué es lo que significa? Pues que si para esa fecha no se ha aprobado, entiendo yo, un nuevo Real Decreto Ley que contemple un régimen excepcional de ERTEs COVID, en principio, si la situación de pandemia permanece y hay empresas que se siguen viendo afectadas
por esas limitaciones e impedimentos derivados de una decisión de la autoridad pública, habrá que acudir ya al régimen ordinario que se establece en el artículo 47, apartado 6. En relación con ello, finalmente, referirme a las disposiciones comunes a todos estos procedimientos, que básicamente son tres. La primera, se establece la obligación de la empresa de comunicar a la autoridad laboral determinada información y hacerlo preferentemente a través de medios automatizados. En concreto, habrá que comunicar cuál es el periodo de aplicación del ERTE, en segundo lugar, la relación de los trabajadores afectados y, en tercer lugar, respecto de cada concreto trabajador, la duración, el número máximo de días de suspensión del contrato de trabajo o el porcentaje máximo de reducción de jornada. En segundo lugar, se contempla la posibilidad de afectar o desafectar a trabajadores durante el periodo de aplicación del ERTE, si se produjeran alteraciones que justifican tales cambios. Y eso sí, se dice que se tendrá que hacer previa comunicación a la representación de los trabajadores, al Servicio Público de Empleo y a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y en tercer lugar, se establecen unas limitaciones que tampoco son propiamente una novedad, porque ya se habían incorporado en la legislación de excepción, y es que durante la aplicación del ERTE la empresa no va a poder realizar horas extraordinarias, ni va a poder celebrar nuevas contrataciones, ni va a poder proceder a la externalización de actividades de la empresa. Ello, eso sí, se dice, salvo que los trabajadores afectados por el ERTE no pudieran cubrir esas necesidades por razón de que no tienen la cualificación o la formación necesaria o porque hubiera cualquier otro impedimento objetivo. Y en relación con ello, eso sí, y esto sí es una novedad y es particularmente relevante, sobre todo por el importe de las sanciones, se viene a reconfigurar en la LISOS cuál es la infracción administrativa que supone incumplir estas prohibiciones. En concreto, se considera infracción administrativa grave realizar esas contrataciones durante el periodo de aplicación del ERTE. El incumplimiento de esa prohibición de realizar contrataciones constituye una infracción administrativa grave sancionable con una multa de entre 1.000 y 10.000 euros y además se añade, se considerará una infracción por cada contratación, de modo similar a lo que ha sucedido con el régimen de sancionado en relación con el fraude en la contratación temporal. En relación con la prohibición de proceder a externalización de actividades, se configura como una infracción administrativa muy grave y la sanción puede llegar a los 225.000 euros, con lo cual hablamos ya de un régimen sancionador de cierta entidad. Con relación con ello, y ahora sí ya voy concluyendo, referirme a la disposición adicional 39ª de la Ley General de Seguridad Social, que regula dos aspectos que son particularmente relevantes. De una parte, el régimen de incentivos a los ERTE, las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, que se establecen en esa nueva disposición adicional 39ª, y que se contemplan tanto para los ERTEs por causa de TOP, como para los ERTEs por causa de fuerza mayor o limitación o impedimento a la actividad, es decir, como consecuencia de una decisión de la autoridad pública. Respecto de los primeros, los ERTEs por causa de TOP, se contempla la posibilidad de una exención en las cotizaciones a la Seguridad Social por la parte empresarial referida a contingencias comunes y conceptos de recaudación conjunta de hasta el 20%. Pero eso sí, se condiciona a que la empresa, durante el periodo de aplicación del ERTE, realice determinadas acciones formativas. En cambio, respecto de los ERTEs por causa de TOP o por razón de impedimento o limitación de actividad, la exención llega hasta el 90%. Y anudado a esos beneficios, a esos incentivos, se establece un compromiso de mantenimiento de empleo, el apartado 10, en línea con lo que hemos visto en la reforma laboral y con lo que ya había en la legislación anterior a la pandemia. Ahora bien, aquí lo relevante es que ese compromiso de empleo, esa salvaguarda del empleo, se establece en unos términos distintos de los que se contemplan en la legislación de excepción. Y son tres las diferencias y son importantes. El compromiso de mantenimiento de empleo sigue siendo de 6 meses. Ahora bien, ese periodo de 6 meses no se computa ya desde el momento en el que se reinicia la actividad, sino desde el momento en el que finaliza el ERTE. Es decir, que si se produce un reinicio parcial de la actividad, todavía no se activa la cláusula de mantenimiento de empleo. Recuerden que durante la pandemia se discutía si en el momento en el que se desafectaba a un trabajador, automáticamente ya empezaba a correr el contador de los 6 meses. Si la desafectación parcial permitía que empezara a correr los 6 meses. Pues bien, aquí ya se dice que la desafectación parcial no va a determinar el inicio del cómputo de los 6 meses, sino que hay que esperar a que finalice el ERTE. A partir de ese momento se inicia el cómputo.
Y en segundo lugar, el compromiso de mantenimiento de empleo no se refiere al conjunto de la plantilla de la empresa, sino que parece que va referido única y exclusivamente a los trabajadores afectados por el ERTE. La salvaguarda del empleo se refiere única y exclusivamente a aquellos trabajadores que hayamos incluido en el ERTE, no al conjunto de la plantilla de la empresa. Y en tercer lugar, ¿qué sucede en caso de incumplimiento de ese compromiso o obligación de salvaguarda del empleo? Pues en ese caso existe una obligación de reingreso, de retorno, de las exenciones de que se hubiera beneficiado la empresa, pero no del conjunto de trabajadores afectados por el ERTE, sino respecto de las cotizaciones de las que se ha beneficiado la empresa por el concreto trabajador respecto del cual se haya incumplido esa obligación de mantenimiento de empleo. Es decir, que el reintegro va a ser parcial si el incumplimiento es parcial. No existe, como parece que era el caso durante la legislación o en aplicación de la legislación de excepción, un reintegro total en caso de incumplimiento parcial, sino que si el incumplimiento se refiere únicamente a un trabajador, son las cotizaciones de las que se ha exonerado esa empresa las que habrá en su caso de retornar a la Seguridad Social con los correspondientes intereses. Y con ello básicamente concluyo y le cedo nuevamente la palabra a Jesús Ladera para que concluya refiriéndose al nuevo mecanismo. Muchas gracias. Bien, pues me corresponde cerrar y seré breve para dejar preguntas y cuestiones con el nuevo mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo regulado en el artículo 47 bis y en las disposiciones adicionales 39 y 41 de la Ley General de Seguridad Social. Bueno, es muy en línea de la flexibilización de los ERTEs que has puesto, Javier, y que es una de las ideas fuerza de la reforma, dada la utilidad que se ha experimentado, además, especialmente en la pandemia, de las reducciones de jornada y suspensiones contractuales, tanto en causa ETOB como fuerza mayor, se da un paso más y se establece un nuevo mecanismo que se denomina RED, que necesita ser activado por Consejo de Ministros, de tal manera que la ley lo que hace es establecer el marco jurídico para que el Consejo de Ministros, en determinadas circunstancias, active este mecanismo que va a intensificar aún más de la regulación vigente las reducciones de jornada y las suspensiones de contratos en determinadas circunstancias. Y estos mecanismos son de dos tipos. Por un lado, la modalidad cíclica, que se correspondería ante coyunturas macroeconómicas negativas, recensiones económicas que pueden venir. Hemos tenido experiencias suficientes de ellas y las tendremos en un futuro porque la economía es así y que tendrá que ser determinado por Consejo de Ministros. Esa modalidad cíclica lo que nos prepara es mucho mejor para las recensiones futuras, porque en el momento en que tengamos una recesión económica que como todos sabemos ocasionan grandes destrucciones de empleo, se activará un mecanismo para que las empresas reduzcan tiempo de trabajo y no sacrifiquen empleos, y de tal modo que existe una previsión ante futura recesión de activación por Consejo de Ministros de enganches a suspensiones contractuales y reducciones de jornada que nos eviten las destrucciones de empleo asociadas a recesiones económicas. Esperemos que pase tiempo hasta que se aplique por el Gobierno a quien le toque esa previsión, pero podemos estar más tranquilos que los que en la crisis de 2008, donde ante la ausencia de mecanismos de flexibilidad laboral y a diferencia de otros países que sí los tenían, España tuvo un auténtico cataclismo de paro. Y el otro elemento, la otra modalidad, es la sectorial ante cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y procesos de transición profesional. Eso es importante ante las enormes transformaciones en la organización del trabajo que se están dando en muchos sectores y negocios, donde el factor clave va a ser
la recualificación de los trabajadores. Y para eso se establece, dentro de lo que es esta ley marco, que insisto, va a necesitar de un acuerdo del Consejo de Ministros para su activación, este mecanismo sectorial dirigido a la formación de los trabajadores para su recualificación profesional. De tal modo que el Consejo de Ministros podrá activar, previa consulta con los sindicatos y patronales de ese sector, este mecanismo que podrá ser adecuado para, insisto, sectores necesitados de procesos de recualificación profesional. Estamos hablando de un mecanismo formativo y que no debe ser entendido como alternativa al ERE. Ya yo me uno a lo que ha dicho Javier, que el ERTE a veces no se entiende bien. El ERTE no es una alternativa al ERE. El ERTE es una reacción ante situaciones coyunturales o ante fundamentos justificados, como puede ser en este caso, y esa es la novedad de la reforma, la recualificación de la gente que trabaja allí, y que puede salvar empleos cuando responda a esa coyunturalidad o responda a esa necesidad formativa. De tal manera que no se plantea tanto como una alternativa al ERE, sino como un mecanismo que ayude a las empresas a recualificar a su gente para que sigan trabajando en esa empresa ante un cambio de negocio o ante un cambio de recualificación profesional. Por tanto, las dos modalidades yo creo que quedan claras, las recensiones económicas generales y las sectoriales cuando sea necesario un proceso de recualificación y transición profesional. Si eso no se ha entendido bien, pondré un ejemplo. El sector del automóvil en todo el mundo está ahora investigando y cambiando sus modelos de producción porque en las próximas décadas se va a multiplicar el consumo y demanda de coches eléctricos. Bueno, pues el sector del automóvil seguramente pues utilizará este mecanismo para, en esos cambios de negocio, formar a los trabajadores, utilizando un año máximo, otro año más, para esa formación con ayuda pública, para que una parte de la plantilla pueda cambiar de un modelo de producción de coche convencional, como todos conocemos, a el coche eléctrico, mecanismo que ya algunos países como Alemania están poniendo en práctica en sus plantillas para competir mejor cuando el cambio de negocio sea así. Otro sector es la banca, ¿no? Que como sabemos todos, pues está digitalizando su negocio. Lamentablemente no hemos tenido estos mecanismos antes y no se han podido enganchar a ellos toda la gente de la banca. Seguramente se hubieran salvado muchos empleos teniendo este mecanismo de recualificación, pero aún está a tiempo la banca, por supuesto, de engancharse en sus procesos de transformación de negocio a un ERTE formativo como el que se ha ideado después de la reforma. El ERTE o este mecanismo RED es una mezcla entre fuerza mayor y ERTE TOP, porque por un lado se abren periodos de consultas con los representantes de los trabajadores para llegar a un acuerdo, cual se parece mucho al ERTE TOP, pero por otro lado se exige autorización administrativa ante la autoridad laboral, lo que se acerca más a una fuerza mayor. Pero se entrecruza porque un acuerdo colectivo automáticamente vincula a la administración para dar la autorización administrativa. ¿Por qué hay autorizaciones administrativas ante la autoridad laboral en estos mecanismos RED una vez que sean activados? Por la sencilla razón de que se va a aportar mucha ayuda pública por parte del Estado y eso exige un control administrativo. Resulta lógico que quien pague el dinero controle a las empresas o autorice a las empresas que van a recibir ese dinero. Y ese dinero se va a recibir de dos maneras. Por un lado, a través de las exenciones de seguridad social, la disposición adicional 39 establece programas que serán luego abiertos y especificados por los propios acuerdos de gobierno de exenciones de seguridad social a las empresas que se enganchen a estos mecanismos cíclicos o sectoriales
y por otro lado la formación. Hay unas ayudas públicas muy intensas vinculadas a las acciones formativas de los trabajadores en el marco del diseño legal. Y luego hay que destacar finalmente que hay una protección social específica. Hay una nueva prestación social, que no es la del desempleo, para los trabajadores afectados por mecanismo REF, que tiene las reglas similares de protección social reforzada de los ERTES COVID-19. Reglas que han tenido una utilidad social excelente en la pandemia, como todos conocemos, y que se han trasladado a esa protección social reforzada a través, financiada por un fondo red que está previsto y que se articulará en los próximos meses y que preparará, como digo, mucho mejor ante futuras recensiones económicas o ante transformaciones, digitalizaciones, recualificaciones de muchos negocios. Bueno, el mecanismo red, por tanto, no tiene una aplicación inmediata, que necesita el acuerdo del Consejo de Ministros, pero hay que conocerlo, sobre todo desde la perspectiva de los abogados que tienen que ir ya actualizando las novedades, porque en un momento dado pues, se puede activar y ahí se aplican las reglas comunes de los ERTES de top que ha explicado Javier. Me remito a lo que él ha dicho. Ya para concluir, lo he dicho al principio, a una reforma, y esta es consensuada, tripartita además entre gobiernos, sindicatos y patronales, esperemos que sea aprobada en el Parlamento. Si no se aprueba en el Parlamento, pues habremos pasado un buen rato aquí, pero no tendrá ninguna utilidad lo que hemos dicho. Entiendo que la capacidad de autodestrucción de un país no es tan grande como para que esto no salga en el Parlamento. Bueno, estaremos atentos a la votación que dentro de 2 semanas hace el Parlamento de este decreto ley. Bueno, decía que ya para concluir que al principio mencionaba los objetivos. Yo creo que hay que valorar y lo valoraremos en los próximos años, que esta reforma laboral reduzca temporalidad, solucione algunos desajustes salariales que, como se ha dicho por Javier, y coincido con lo que él ha dicho, se hace de manera muy cautelosa y muy respetuosa, como se ha comprobado con el marco de libertad de empresa y de reglas de concurrencia de los convenios colectivos de la reforma del 12, y que se apueste por unas modalidades indefinidas, con esos márgenes nuevos de flexibilidad, con estos ERTES que quedan muy facilitados y flexibilizados, con este papel futuro que puedan generar los mecanismos red y con una intensificación de la formación de los trabajadores que es muy necesaria en los cambios actuales, ¿no? de los modelos de negocio. De tal modo que podríamos decir que esta reforma sienta las bases con todas las virtudes de las reformas anteriores. Creo que hemos dicho antes que el 90% de la reforma del 12 se mantiene pese a los debates políticos que nos han ocupado los últimos años y además se mantiene por acuerdo social, aprovechando las virtudes de otras reformas que tuvieron utilidad en su momento. Se mira al futuro, y el futuro es el siglo XXI, las economías del siglo XXI, con estos mimbres, es de esperar que los objetivos consensuados respondan a la realidad. Se evaluará en su momento, y a quien le toque en su momento, pues tendrá que hacer otra reforma laboral si no se han conseguido. Otra cosa es que alguno defienda volver a un modelo de precariedad y de temporalidad. Eso tendrá que explicarlo a la sociedad. Muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias a los 4. Tenemos un montón de preguntas, a ver hasta dónde podemos llegar. Si no, intentaríamos hacerlo después pues, con un documento o ya veríamos. Vamos rápidamente con ellas. Hay varias en relación con los contratos fijos discontinuos, ¿vale? La primera es, en relación con estos contratos fijos discontinuos, ¿cómo se mantiene la antigüedad? ¿Se ha de calcular la indemnización también computando los periodos de inactividad? Sí, bueno, no me extraña esa pregunta. Y lo he dicho antes, no cambia nada. La antigüedad, el Tribunal Supremo venía computándola periodos de actividad y de inactividad, y eso es jurisprudencia que viene además de exigencias de la jurisprudencia europea
que había aplicado un principio de no discriminación del fijo discontinuo, y las indemnizaciones por despido se van a seguir calculando, como dice el Tribunal Supremo, por la prestación efectiva de servicios. No cambia nada. De acuerdo. Teresa quiere saber cuándo comenzaría el nuevo encadenamiento de contratos si tengo uno en vigor el 31 de diciembre y luego se realiza otro contrato de obra en febrero del 2022. Bueno, el encadenamiento de contratos tiene una regla transitoria que viene a decir que solamente va a contar el último vigente en el momento de entrada en vigor de la norma. Ahí hay una duda, porque el momento de entrada en vigor de los contratos temporales es el 1 de abril, mientras que en otros aspectos ha entrado el 1 de enero. Entonces, bueno, ahí se puede interpretar, yo entiendo y así lo interpreto, que estamos hablando del último contrato vigente el 1 de abril, que es la entrada en vigor de las reglas de contratación. Es verdad que se podría entender el 1 de enero, es una duda interpretativa que seguramente se plantea. Si lo entendemos el 1 de abril, que yo creo que es lo razonable, contaría el último contrato y a partir de ahí los sucesivos contratos por circunstancias de la producción, y si se alcanzan 18 meses en 24, operará la conversión a fijo. ¿Qué se ha hecho en realidad? Poner el contador a cero del resto de encadenamientos hacia atrás, solo cuenta el último, y hacia adelante, por supuesto, los sucesivos contratos por circunstancias de la producción. Lorena pregunta cuál es el periodo máximo que puede estar activo en la empresa los fijos discontinuos. El fijo discontinuo es de dos tipos, el de actividad estacional o de temporada. Tendrá que ver con los periodos de llamamiento que se establezcan. Los convenios colectivos a veces establecen periodos de ocupación mínima. Por ejemplo, la hostelería tiene en sus convenios desde hace tiempo periodos de ocupación mínima para el fijo discontinuo, porque la hostelería tiene unas temporadas donde la ocupación se garantiza durante determinados meses, y en ese sentido habrá que ir a los periodos de ocupación mínima a los trabajos estacionales. En la modalidad de prestaciones intermitentes, en el indefinido no fijo flexible, la ley fija como referencia 9 meses de ocupación, pero deja un margen a los convenios colectivos para diseñar los periodos mínimos de actividad. Pero la referencia legal, en defecto de convenio colectivo, será un periodo mínimo de ocupación de 9 meses. En sentido contrario, un periodo de inactividad de 3 meses. Bien. Yolanda nos pregunta, ¿durante el periodo transitorio se pueden seguir realizando contratos en prácticas de duración de 2 años? No, durante el periodo transitorio se dan 3 meses hasta el 1 de abril y solamente se pueden firmar contratos antiguos, también en prácticas, con duración máxima 6 meses. Laura, ¿los contratos de interinidad computan la concatenación de los 18 meses? No, y no hay contratos de interinidad ya. Hay contratos de sustitución. Lola nos dice, los centros especiales de empleo no tienen que aplicar el convenio de la empresa contratante, sino el de la actividad que realice ella misma o su propio convenio de centro especial de empleo. Si es un centro especial de empleo, de acuerdo con la transitoria, lo que tiene que aplicar es su propio convenio, el convenio de centros especiales de empleo, o en su caso el convenio de empresa si tuviera un convenio de empresa también. No el de la actividad que realiza en el marco de la contrata. Si están, no sé, si por ejemplo la actividad que realiza ese centro de empresa, ese centro de empleo es de lavandería, pues lo que tiene que aplicar es el propio convenio de centros especiales de empleo. O el convenio de empresa si dispone de él y es anterior en el tiempo o en aquellas materias en las que ese convenio de empresa tendría que aplicar. Pero no el de la actividad ejecutada en la contrata. Es una excepción a la regla general, precisamente el de De acuerdo. Caso práctico, Juan Carlos dice, los contratos de profesores de academia, por ejemplo, que veníamos haciendo para diferentes cursos, ¿tendrán que ser a partir de ahora fijos discontinuos? Bueno, aquí hay jurisprudencia, ¿no? Ya había jurisprudencia que venía a decir que el contrato de obras y los cursos se repetían en el tiempo, eran fraudulentos, y a partir de ahora, una vez que desaparece el contrato de obra, pues habrá que utilizar o bien las circunstancias de la producción, si hay márgenes para esa temporalidad, máximo 6 meses, o bien yo creo que la modalidad ahí que puede encajar mejor efectivamente la de fijo discontinuo.
De acuerdo. María José pregunta, ultraactividad, convenio caducado desde el 2013, no hay negociación ni denuncia. La empresa se descolgó hace 2 años, en el 2019. ¿Se puede entender con el cambio legislativo que hay una vuelta a la ultraactividad del convenio? Sí, se puede repetir porque convenio Sí. colectivo denuncia. Caducado desde 2013, no hay negociación ni denuncia y la empresa se descolgó hace 2 años, concretamente en 2019. ¿Se puede entender que con este cambio hay una vuelta a la ultraactividad del convenio? El término caducado no me queda muy claro. A ver, si voy a tratar de reinterpretar. Si el convenio colectivo fue denunciado sí. y perdió un régimen ¿no fue no hay denunciado? negociación ni denuncia, Porque solo si que no la hay empresa se descolgó. Entonces el convenio está en vigor. El Ujú. convenio está en vigor, simplemente. Si no ha sido denunciado, no rige todavía la regla de ultraactividad. El convenio está en Claro. vigor. Ujú. No le veo. De acuerdo. No podemos entrar en régimen de ultraactividad porque el régimen de ultraactividad se activa en el momento en el que hay una denuncia del convenio colectivo y pierde vigencia. Si no consta denuncia, sigue en vigor. Y por lo tanto, lo que hay que estar es al régimen de, en su caso, inaplicación de convenio colectivo, que ese permanece inmodificado. El artículo 82 no se ha revisado. Vale. Víctor pregunta, con la desaparición del contrato de interinidad, ahora llamado de sustitución, ¿podemos entender que siguen vigentes las bonificaciones de seguridad social en el caso de sustitución de trabajadores en situación de maternidad o riesgo? ¿O estas desaparecen, salvo que a futuro se haga mención expresa a las mismas? Yo entiendo que se mantienen porque no hay ningún cambio normativo al respecto y seguramente el sistema de bonificaciones sociales de sustituciones por maternidad se mantendrá. Habrá que estar a la normativa específica, pero yo creo que se seguirán manteniendo. Vale. Nos preguntan también, Laura, ¿las vacaciones correlativas de varios empleados en un hotel pueden ser causa de contratación eventual o de sustitución? No quiero ser con la terminología pesado, ya no hay eventuales, Vale. hay por circunstancias de la producción. Es un caso de circunstancias de la producción porque lo dice literalmente la ley. Aquí se podría haber optado por un modelo de sustituciones. Hubo alguna redacción que iba en la línea de sustituciones. Seguramente al final se optó por un modelo más de circunstancias de la producción porque la jurisprudencia en el antiguo eventual lo aplicaba y porque no van a contar y porque eso sí contabilizan en el encadenamiento y tienen la indemnización de 12 días. Entonces, bueno, se optó al final por llevar a circunstancias productivas. Ahí la clave es determinar en el contrato el desajuste que provoca las vacaciones. El desajuste entre plantilla disponible y la necesidad de producción se tendrá que precisar en el contrato, la vinculación con la duración y hacer contratos de circunstancias de la producción, no de sustitución. Vale. Verónica quiere saber si los contratos abiertos de obra y servicio en una empresa de construcción hay que convertirlos en indefinidos. El contrato de obra desaparece, se crea un contrato indefinido adscrito a la construcción en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006. 2006 es un contrato idóneo para la construcción. Yo lo que haría es, desde luego, ir pensando desde el 1 de abril en trasvasar esos contratos de obra, ¿verdad?, al nuevo contrato indefinido adscrito a la obra. Pregunta de Elena, ¿cuántos llamamientos a un fijo discontinuos y no presentación del trabajador son necesarios para rescindir el contrato? Bueno, la negociación colectiva es la que va a establecer los criterios objetivos y número, en su caso, de llamamientos. La ley, como no podía ser de otra manera, tampoco especifica un número concreto. Habrá que ver lo que establece el convenio colectivo. En algunos ya está regulado. Esto va a pertenecer a las mesas de negociación colectiva. Va a ser un tema importante porque cada vez se va a utilizar más esta modalidad. Habrá que estar a lo que diga el convenio colectivo. La idea es que se adecúe en cada sector y empresa las necesidades de trabajo discontinuo con un sistema flexible de llamadas y que el trabajador esté obligado a acudir. Y luego, claro, el tema claro, luego habrá que ir viendo. Ahí hay una jurisprudencia sobre el no llamamiento que yo creo que se puede aplicar perfectamente y sigue vigente.
El trabajador está obligado ahí cuando se le llama, pero cuando no se le llama, incumpliendo los criterios objetivos y formales establecidos en el convenio o en su propio contrato, pues entonces podrá hacer una acción de despido. Vale. Siguen llegando muchas preguntas. Como tampoco sé muy bien y tampoco os quiero tener aquí media hora más, si os parece, prorrogamos hasta -15 y el resto de preguntas intentamos ver de qué manera las contestamos. ¿Os parece bien? Lo que queráis. Como vosotros me digáis, ¿eh? Yo no tengo prisa, pero es que hay bastantes. Bien, pues pregunta de Juan Carlos. ¿Los contratos de obra-servicio que tenemos en la actualidad, podemos pasarlos el 1 de abril a un contrato de producción de duración de 1 mes? Bueno, si encaja en circunstancias de producción de 1 mes, sí, tendrá que encajar en alguno de los supuestos de circunstancia productiva. Pero eso hay que hacerlo viendo el caso concreto. No, la respuesta no se puede hacer sin ver el caso concreto. ¿Que habrá trasvases de contratos de obra a contratos por circunstancias de la producción? Pues claro que sí. Lo que pasa es que en los márgenes de temporalidad ahora son de 6 meses máximo, porque los convenios no han tenido tiempo todavía de ampliarlo a 1 año, ¿no? Claro. Por lo menos en este año serán de 6 meses. Miriam pregunta si hay un límite de número de contratos temporales de 90 días dentro de la plantilla de la empresa. O sea, lo que hace la empresa es fijar 90 días al año. En esos 90 días, que la empresa valorará, que es cuando tiene campañas promocionales o campañas que necesita temporales, lo que dice literalmente la ley es que se pueden contratar el número que sea necesario de temporales. No hay ningún límite cuantitativo a la utilización en campañas de temporales. Ahora bien, hay que ver el convenio colectivo si establece algún tipo de limitación, porque seguramente las mesas de los convenios colectivos van a tener la cuestión de los porcentajes máximos y del número máximo de temporales, por ejemplo, en estos periodos de 90 días de campañas. Pero la ley no establece ningún límite cuantitativo de temporales por campaña en esos periodos. Vale. Yolanda pregunta por la ultraactividad de los convenios. ¿Qué pasa con la parte de la revisión salarial? Si el convenio no está vigente y no marca incremento, ¿no se aplicaría ninguna subida? ¿Es así? Bien, en el convenio colectivo no hay previsto ningún régimen de mejora o de incremento de revisión durante el periodo de ultraactividad. En principio los salarios se mantienen conforme al convenio, pero se mantendrán congelados. Vale. Yolanda también pregunta otra cosa que además yo creo que va a ser recurrente, porque dice, tenemos una empresa en el grupo que trabaja por proyectos y no conocemos los periodos. Antes realizábamos contratos de obra. ¿Qué contrato utilizaríamos a partir de ahora? ¿El fijo discontinuo? Cuando tramitamos la baja y pasan los 6 meses de inactividad, ¿qué tipo de baja podríamos realizar? ¿ERTE, ERE, despido? ¿Tipos de indemnización asociados? Bueno, hay que teniendo en cuenta que vamos a un mundo del trabajo, en muchos casos por proyectos, la pregunta es interesante. Sí. Bueno, el proyecto en su día se valoró, hubo alguna redacción que incorporaba el proyecto como causa de temporalidad, finalmente se descartó y lo que está en el BOE no contempla proyectos. Y por tanto, todo lo que son proyectos se tiene que reconducir, o bien a fijo discontinuo, que ofrece bastante flexibilidad en caso de proyectos discontinuos, o a un indefinido normal que esté vinculado a la duración del proyecto y cuando termine el proyecto pues podrá hacer un despido objetivo o se podrá recolocar o se podrá hacer un ERTE. Y luego hay márgenes en los desajustes temporales, en los desajustes entre plantilla estable y trabajo necesario, por ahí puede entrar proyectos, ¿no? Porque puede haber en la organización de una empresa determinados proyectos que intensifiquen la producción y necesiten temporales para su cobertura. Eso que antes era obra, pues ahora se reconducirá a circunstancias de producción, lo que pasa que con el máximo de 6 meses ampliable a convenio a 1 año, pero no hay una causa de temporalidad vinculada a proyectos y mucho menos a contratas. Esto yo creo que ha quedado claro, ¿no? El Tribunal Supremo ya lo dijo en su día, la ley lo dice ahora, que no se puede vincular
la causa de temporalidad con la contrata, como ha sido costumbre en muchas organizaciones empresariales en estos últimos décadas. Otro sector interesante, el de los contact center. Verónica pregunta, claro, que en este sector donde los contratos de obra o servicio están a la orden del día, ¿pasarían directamente a indefinidos ligados al servicio concreto? Bueno, el sector de contact center, efectivamente, que ha utilizado masivamente contrato de obra, pues tendrá que hacer nuevas estrategias de contratación. A partir del 1 de abril tiene que cambiar completamente el planteamiento de su contratación y tendrá que hacer contratos indefinidos o fijos discontinuos o circunstancias de producción en el marco de las nuevas reglas de contratación. Desde luego no podrá seguir utilizando el contrato de obra. Ajá. León nos dice, ¿cómo se determina la previsibilidad de los contratos de circunstancias de la producción? Porque parece un concepto sujeto a la discrecionalidad de la empresa, salvo en algunas circunstancias. ¿La pregunta es sobre la imprevisibilidad o sobre la previsibilidad? Previsibilidad. Es distinto, ¿no? Previsibilidad, la repetición en el tiempo de la actividad. Yo creo que el concepto de campaña que se repite en el tiempo cíclicamente y en el mismo momento, pues identifica una previsibilidad. El Corte Inglés sabe que tiene campañas de rebajas en determinadas secuencias del año y el Corte Inglés sabe que en esas campañas necesita temporales. Es previsible. Bien. Y lo imprevisible, pues, eso es otra historia, claro. Lo imprevisible es lo que surge sin ser contemplado que podía surgir, ¿no? Desde luego, claro, ocasional e imprevisible, que es lo que manejaba el Tribunal Supremo en el concepto de eventualidad, o sea, que tampoco es algo novedoso a los que nos dedicamos a estas cosas. El concepto de imprevisibilidad estaba en la causa eventual, ¿no? Y ahora delimitarlo. Claro. Antoni pregunta algo parecido, pero aplicado al personal de congresos y eventos, en los que hay mucha rotación por causas de actividad y disponibilidad del personal, porque muchas veces son estudiantes, ¿no? Con una disponibilidad limitada. Pregunta que qué tipo de contrato sería el que se debería aplicar en estos casos. Pues eso puede encajar en circunstancias de la producción, perfectamente también, desde luego, en los 90 días donde se intensifiquen esas jornadas, jugar con fijos discontinuos en su caso, y luego, como es habitual en esos ámbitos, pues utilizar las ETTs, ¿no? Yo creo que las ETTs también van a cubrir mucho trabajo temporal, que además, si se organizan las ETTs por fijos discontinuos o contratos para varias puestas a disposición, no tendrán la penalización de seguridad social. Es decir, aquí lo que se trata es que las empresas no utilicen tanto contratos breves porque van a ser penalizados con seguridad social en continuas rotaciones. Podría estar pensando en ese ámbito, ¿no? de congresos y donde se da altísima rotación, y que si quieren eludir el coste de penalización, pues quizá lo mejor es que se vayan a una ETT que les proporcione trabajadores de gestión de breve duración y la ETT tenga fijos discontinuos, que no penaliza la seguridad social, y por tanto ahora lo que tienen las ETTs es un incentivo a utilizar fórmulas de fijo discontinuo y no a dar de baja a los trabajadores en cada rotación. Y aquí lo que se trata es de reducir la rotación y evaluaremos con el tiempo si se reduce. Estamos en las tasas más altas de rotación de toda Europa. No tiene, eso hay algún problema que se debía solucionar y bueno, se intenta por esta. Es así. Hemos llegado a -4. Hacemos lo que me digáis. ¿Seguimos o intentamos recopilar las preguntas? Podemos seguir 5 minutitos generosos. Vale. Lo digo porque además hay todavía 361 personas conectadas, o sea que no somos pocos. ¿Vale? Venga, seguimos un poquito más. Vale, mira. Pregunta de Toñi. Hemos realizado un contrato por circunstancias de la producción con fecha 19 de enero. Según la disposición transitoria cuarta del Real Decreto, su duración no podrá ser superior a los 6 meses. Si el convenio colectivo sectorial permite ir hasta los 12, ¿se puede prorrogar hasta los 12? Entiendo que no, porque hay una norma imperativa en la transitoria que limita 6 meses. Vale. A ver, porque es un contrato que desaparece, ¿no?
contrato que desaparece y rige por una transitoria que da hasta el 1 de abril para poder seguir haciendo estos contratos, pero máxima 6 meses. Yo creo que ahí decae ya la posibilidad del convenio de aumentar la duración del... Vale. Juan Carlos pregunta si el traspaso de contratos el 1 de abril se realiza dando de baja el anterior y liquidándolo o de otra manera. Innovaciones pactadas, ¿no? No hace falta extinguir el anterior. Vale, ni extinguir ni liquidar, ¿no? La modalidad será innovaciones pactadas, ¿no? Por un cambio legal, pues se hace el anterior contrato eventual, pues se pacta ser sustituido por circunstancias de la producción. Porque claro, la extinción de esos contratos tiene que ver con la causa suya, ¿no? Y además el coste de la indemnización en su caso de 12 días, pues yo creo que puede ser ahorrado. Yo lo que haría es un plan de innovaciones pactadas. Pero es una pregunta interesante porque es verdad que va a haber transiciones el 1 de abril de un sistema anterior a uno nuevo y puede, en la práctica, pues puede dar lugar a este tipo de situación. Yo haría innovaciones pactadas. Vale. Marcos pregunta, antes de la reforma el contrato de prácticas no computaba para la concatenación de contratos temporales. ¿Ahora computa o sigue sin hacerlo? No. Vale. Computa. Ok, con lo cual dice, tras un contrato de prácticas de 12 meses, ¿se puede hacer un eventual de 6? Que no hay eventuales. Vale, repetimos, no hay eventuales. Vale, perfecto. Puede hacer uno de circunstancias de la producción. Vale. Alba, es que joder, aquí caen preguntas. Alba dice, en relación a los contratos en práctica realizados durante el periodo de transición hasta el 30 del 3, ¿cuál será el límite temporal? ¿2 años como hasta ahora o comienza a aplicar ya el límite de 1 año? Los contratos en prácticas que se ha celebrado ahora, en estos meses. Relaciones realizados durante el periodo de transición hasta el 30 de marzo. En estos meses serán 6 meses también, ¿no? Los contratos en prácticas, la transitoria primera. O sea, que nada de 2 años, como dice. Según la redacción vigente, antes de la entrada en vigor del apartado 1 del artículo 5. Resultan aplicables hasta su duración máxima. Pero esos son los que venían vigentes de la entrada en vigor. Pero si se hace una hora, no está vinculado por los... O sea, no hay transitoria. Lo de 6 meses es solo para... Pues entonces, por la transitoria primera parecería que... Claro. Es un poco extraño eso. Sí. Bueno. Pregunta que también tiene su intríngulis, a ver, de Thais. En un contrato interino por sustitución de maternidad, si necesitamos que se solapen más tiempo para poder formar al sustituto, ¿cómo podemos proceder? ¿Y cómo podemos saber cuándo se va a iniciar en la práctica la maternidad? ¿Esto es la imprevisibilidad o la previsibilidad? No sé. Bueno, ahí se dan 15 días antes, como máximo, para coincidir el sustituto y sustituido. Yo creo que esa medida ofrece suficiente flexibilidad para ese tipo de relevo, ¿no? Que no había antes, ¿no? O sea, esto es una novedad que introduce más flexibilidad a la sustitución. A partir de ahí, que cuando resulta previsible la maternidad, pues yo creo que son acuerdos entre la trabajadora y la empresa donde se determine quizá por los plazos previstos del parto, pues las fechas mediante las cuales se puede utilizar esa fórmula de contratación anterior al hecho de la maternidad. Vale, Toñi vuelve a preguntar, hace otra pregunta, dice, al redactar un contrato por circunstancias de la producción, ¿hay que identificar la modalidad, circunstancias ocasionales y previsibles, por oscilaciones de demanda, por circunstancias ocasionales, previsibles, etcétera? Sí, vamos, hay que precisar la causa, eso se dice claramente en el artículo 15.1, precisar la causa, es decir, no vale con una referencia general a este tipo de causas que ya te llevaría al fraude. Y he dicho antes, además, que esa práctica que antes se hacía mucho, pero que ahora dejará de hacerse por el coste económico que tiene para las empresas, de poner una causa genérica que convierta fijo el trabajador sin prueba en contra y, por tanto, opera todo el sistema sancionador. No hay que poner una cláusula genérica, habrá que especificar la causa concreta, encajarla en la redacción de la ley y luego una novedad que subrayaba antes, que es importante,
es que la duración se tiene que vincular con la causa. Por tanto, en las circunstancias de la producción habrá que el pacto que se alcance de duración, máximo 6 meses, tendrá que estar vinculado a la causa que se alegue. Eso es importante porque puede dar lugar a contratos fraudulentos que no vinculen la duración con la causa productiva. En sustituciones es más fácil porque ahí la correspondencia entre las duraciones es sencilla. Pero en causa producción no vale hacer un contrato porque hay un desajuste de vacaciones durante 2 meses de 6 meses. Eso es ilegal, ya. Antes era dudoso, pero ahora es ilegal. Pero ahora ya. Claramente, y pueden caer las sanciones administrativas, que tampoco quiero recordar las cuantías de esas sanciones que pueden ser muy altas. Esas nos han quedado grabadas, seguro. Va a cambiar el modo de redactar los contratos temporales. Eso está, eso seguro. Sí, porque los riesgos de costes son muy altos. Entonces eso va a cambiar. Lo digo también para despachos y asesorías que redactan contratos y que va a cambiar el modo de contratar. El modo de redactar los contratos temporales se va a hacer más preciso que antes. Mucho más específico, exactamente. Noelia pregunta, en referencia al contrato por circunstancias de la producción, ¿el periodo de 90 días anuales discontinuos para los picos de producción es un único contrato que dura 90 días no consecutivos o varios contratos que en total no pueden durar más de 90 días no consecutivos? Los 90 días no se asocian al contrato, es un calendario que fija la empresa para hacer dentro de esos 90 días contratos de campaña que pueden durar pues, 30 días, 60 días o 5 días. No estamos, o sea, hay que cambiar la lógica de los 90 días, no es en relación con la duración de los contratos, ni por trabajador. Estamos hablando de un periodo de 90 días que se da a las empresas para que contraten temporales por circunstancias de la producción con la duración vinculada a esa causa. Si la campaña de Corte Inglés dura 20 días o un mes o media mar, pues será de 20 días o un mes, que es lo que dura la campaña. Entonces eso habrá que especificarlo en cada contrato que se firme dentro de la campaña de rebajas, de Navidad o de promociones, como hay tantas en el sector comercio. Siempre bien especificado de nuevo. Volvemos al sector de la construcción con Silvia. ¿Qué pasa con el contrato fijo en este sector? ¿Pasa de un contrato 401 a un 100 con peculiaridades o será un nuevo contrato? El fijo de obra está derogado, por tanto ya desaparece esa figura, el fijo de obra, que era un contrato en realidad temporal, como vino a decir el Tribunal Europeo hace poco. Y ahora hay el sector de la construcción que va a cambiar completamente las estrategias de contratación. Se podrán observar en unos meses las tasas de temporalidad en la construcción, ¿no? El cambio inicial va a ser ese, ¿no? Si uno valora el impacto de esta reforma a corto plazo, será las tasas de temporalidad de la construcción van a caer muchísimo. Las plantillas de la construcción van a ser indefinidas y se les da ese régimen flexible, extintivo, con certidumbre, que han pactado los sindicatos y patronales en el sector. Las constructoras van a tener contratos indefinidos. María José quiere saber, en los programas recogidos en la disposición adicional quinta, durante el periodo transitorio, ¿se puede hacer un contrato de obra por la duración del programa que es superior a un año? ¿Cuál es la disposición adicional quinta? Adicional quinta. Bueno, ahí se establece la posibilidad de contratos de duración determinada en entidades que integran el sector público vinculados a los planes de los fondos europeos. Bueno, aquí vemos cómo en el sector público vinculado a fondos europeos se establece una especie de sección de contratos de duración determinada vinculados a esos planes, que serían un poco contratos de obra, ¿no? Vinculados a los planes, a los fondos europeos y que resulten necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal. Bueno, sí, hay una excepción que se da en el sector público a la propia reforma. Bueno, el sector público no hemos hablado porque interesa menos, pero tiene algunas singularidades como esa supresión del despido
por causas top, causas adaptadas al sector público en el que también es discutible, ¿no? Creo que ahí el sector público pues opera con sus propios códigos y luego el sector público lo que es importante en los interinos por vacante. El impacto ahí va a ser por los interinos por vacante del sector. Vale, vamos ya con las dos últimas, las que nos queden intentaremos, así no nos vamos más allá de las 12, ¿vale? Rubén quiere saber si el periodo de 90 días podrá fijarse por centro de trabajo o por empresa. Por empresa. Yo creo que la literalidad es la empresa y tampoco por territorio. Y es verdad que es una novedad, habrá que ir viendo las interpretaciones y su práctica por las empresas, pero en principio los 90 días son por empresa y tendrá que hacer una previsión la empresa con sus campañas en sus territorios y sus centros, los 90 días al año donde se concentra más necesidad de temporales por campaña. Y pregunta de Alicia, es que luego hay aquí algunas preguntas, por ejemplo, que afectan a contratos predoctorales o contratos de personal de ONGs que son muy específicos, que yo creo que eso os lo pasaré de manera independiente, ¿vale? La última pregunta os decía de Alicia, sobre el periodo de 90 días en contratos por circunstancias de la producción, en situaciones ocasionales y previsibles, hablaba en la exposición del ponente que es un calendario que abre la empresa y comunica a los representantes. ¿Se comunica de alguna forma en el contrato de trabajo o a la autoridad laboral competente? No, hay una comunicación a los representantes de los trabajadores, la previsión del año siguiente de esos 90 días para que exista algún tipo de control por parte de los comités, pero no hay ninguna obligación de comunicar a la autoridad laboral el calendario de 90 días. Eso no está previsto. Y luego es una previsión. Yo creo que hay que ver con flexibilidad también la previsión de 90 días a los comités, porque luego podrá ser también modificada, entiendo, no le vincula a la empresa. Mira, esta sí la voy a hacer porque yo creo que también abarca una casuística amplia. Es de Teresa. Tengo el 90% de contrato de obra por proyectos en una empresa del tercer sector. ¿Qué puedo hacer? Pues llamar a un abogado. Yes, exactamente. Hacer un plan de cambio del modo de contratar utilizando las modalidades vigentes. Perdonad, me están llamando por teléfono y es urgente, me lo van a coger. Pues con no esta hay ninguna excepción para entidades sin ánimo de lucro, que entiendo que es ese ámbito, no hay ninguna excepción en la normativa para ese tipo de entidades sin ánimo de lucro, que es verdad que funcionan por proyectos y tendrán que adaptarse a las al nuevo modelo de contratación. Ahora viene un tiempo de puesta en práctica un nuevo modelo que las empresas, yo creo, bueno, pues irán modificando sus estrategias, los asesoramientos también tendrán que adaptarse a las nuevas reglas y viene un tiempo interesante, ¿no? Yo creo que es la primera vez que experimentamos un cambio del sistema de los contratos. Hemos ido cambiando reglas durante estos años, pero como el propio sistema de los contratos, que pase de uno distinto a uno nuevo, eso es algo completamente novedoso, ¿no? Y eso bueno, va a obligar a mucho asesoramiento y a cambios de estrategias por parte de las empresas, conscientes de que tienen altas multas en caso de incumplimiento de este modelo de contrato. Bueno, pues aquí damos por finalizada la exposición. Muchísimas gracias porque, como dice alguna de las personas que me lo han comentado por el chat, exposición brillante y respuestas también brillantes y muy alineadas con lo que, bueno, pues con las dudas que se os han formulado. Ha sido webinar exhaustivo, como suelen ser los que hacemos con vosotros y otros tantos. Antes de la pandemia yo, ya no sé si lo recordabais, lo comentaba, Recursos Humanos no va a poder hacer nada si no tiene un buen abogado al lado. Y esto lo refrenda. Solo esperemos que, como dices tú, este texto sea aprobado en Consejo de Ministros y no tengamos que volver a hacer otra sesión como esta desdiciendo lo dicho, ¿no? Que esperemos que no, seguramente no. Muchas gracias a todos los que os habéis inscrito, los que habéis asistido y, como no, a nuestros 3 ponentes, que son 3 pedazos de ponentes. Muchas gracias. Que tengáis una buena semana y cuidaros mucho a todos. Gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Maite. Un abrazo. Adiós.
Adiós.